nada que explicar, nada. Era algo muy, muy aterrador. Están a punto de ver a personas reales. Esto no es normal. Reviviendo aterradores encuentros paranormales. Por primera vez. Fue horrible. Cuando los muertos regresan a asustar a los vivos. Fue pura maldad concentrada. Enterré esto por cerca de 30 años. Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. La casa de la abuela de Michael, historia número 25. Pasábamos mucho tiempo en la casa de mis abuelos. Éramos los únicos nietos de la familia. Mi padre fue hijo único, así que éramos los consentidos. El recuerdo de experiencias reales y más lejanas es de cuando iba en 7º grado. Escuchaba muchas cosas arriba. Puertas cerrándose. Pasos en los corredores. Y de espaldas a la habitación, sentía que había alguien de pie, justo detrás de mí. Y al girar no había nadie ahí. Y escuché que algo se rompía en el 2º piso. Algo estruendoso. Y tuve que salir corriendo. Salí de la casa porque creí que alguien había entrado. Esperé afuera hasta que mi abuelo volvió del trabajo. Hola, ¿qué pasa, amigo? Hay un fantasma. Le dije lo que pasó. Tengo mucho ¿Qué? miedo. ¿Ese viejo fantasma? Mi abuelo solía burlarse de eso. Decía, si hay fantasmas en la casa, me deben la renta. Creo que no le gustaba hablar de eso. Al subir, todo estaba en su lugar. Puede que ese haya sido el encuentro más aterrador que tuve de niño en esa casa. Michael no era el único que experimentaba cosas extrañas en la casa. ¡Momento! Pasaban cosas, en especial en el baño. ¿Me das un minuto? Mi mamá escuchaba a alguien detrás de la puerta. ¡Aguarda! Ah. Ah. Y no había nadie. Cuando alguien entraba al baño, escuchaba la cortina de la ducha moverse. Como si alguien estuviera detrás de ella. Pero cuando uno se atrevía a mirar detrás de ella, no había nadie ahí. Las actividades extrañas no solo eran ruidos inexplicables, había manifestaciones en la casa. Estábamos en la cocina y vimos a un hombre entrar. Mi madre vio que tenía un bigote a la antigua y muy elegante. Usaba un sombrero de bombín. Y lo vimos subir las escaleras. Cuando fuimos a ver, no había nadie y nadie había subido. No hay nadie arriba. La familia intentó seguir con una vida normal. Michael creció, se fue y formó una familia propia. Pero 20 años después, se vio forzado a volver a esa casa. En el 2003 tuve que mudarme de nuevo, después del nacimiento de mis gemelos. Mi esposa de entonces y yo tuvimos diferencias que no pudimos reconciliar. Y pareció que al regresar, esas experiencias de pronto volvieron a presentarse.
Yo dormía en la habitación del fondo y tuve que levantarme al baño. Y cuando giré para llegar al baño, había una sombra parada en la ventana del pasillo. No la vi a detalle, no le vi el rostro. Era como alguien parado en las sombras. Rápidamente me volví y regresé a la habitación donde dormía. Segundos después, entré al cuarto y no había nadie ahí. Tuve que acostarme sabiendo que algo había desaparecido de ahí. Y creo que dejé de dormir después de esa noche. Nervioso, Michael le ocultó a sus hijos su encuentro aterrador. No quería que se preocuparan. No quería alimentarlo, no quería hacerlo peor, solo quería olvidarlo. Bien, hora de dormir, niños. Los llevé a la cama una noche. Eran muy obedientes a ese respecto. Cerré la puerta. Y en cuanto me alejé, comenzaron a gritar. Y los dos gritaban al mismo tiempo, como si alguien quisiera matarlos. Estaban histéricos. Papá, papá, dile al hombre que se vaya. Hay un hombre aquí, haz que se vaya. Dije, aquí no hay nadie, es hora de dormir, vamos. No, papá, hay alguien. Y ambos señalaban una esquina de la habitación. Está ahí, en la esquina. Y vi a alguien en las penumbras. Estaba arrodillado y rezaba. Era el sujeto que había visto antes. Hasta cuando lo cuento ahora siento escalofríos y miedo. La figura fantasmal desapareció, pero los gemelos estaban muy nerviosos. Había veces que me decían que había una criatura en la habitación. Lo que había ahí salía del armario. Se arrastraba sobre su vientre porque no tenía brazos ni piernas. Fue una experiencia escalofriante. Era demasiado para mí en ese momento para manejarlo. Michael le pidió ayuda a una investigadora de lo paranormal. Hola. Cuando comienzo una investigación, lo hago algo escéptica y con un pensamiento científico. Entonces intento usar mis herramientas. Entrevisto a los testigos, hago un estudio histórico del lugar, una investigación científica. Y por último, paso una noche en la ubicación para ver si puedo en persona experimentar la actividad de acecho. Como muchas personas durante esos años tuvieron experiencias, todos tenían curiosidad. Sí, bueno, al fin sabremos si la casa de la abuela está embrujada. Siempre me preguntan cuál es la mejor forma para buscar fantasmas y yo les respondo, quédate quieto y en silencio, a la espera de que algo pase. Obtuvimos anomalías en el video infrarrojo, cambios de temperatura y bandas altas de FEM que parecían recorrer toda la casa. FEM significa frecuencia electromagnética y a veces indica la presencia de espíritus, porque los espíritus están hechos de energía. Oh, wow. No podíamos atribuir eso a ningún fenómeno natural. Nunca habíamos visto nada parecido. Acomodábamos el equipo en el último piso. E intentábamos establecer contacto. Lograr que si había alguien ahí diera señales de su presencia. Y escuchamos un golpe muy fuerte. ¿Fuiste tú? No. Lo miré y dije, parece haber salido de la pared. Así que coloqué las manos sobre la pared gruesa de cemento y dije, bueno, si hay alguien ahí, que golpee de nuevo.
y volvió a sonar justo debajo de mis manos. Y no solo lo escuché, sentí la vibración en las manos y di un salto y pensé, muy bien. Tengo una idea. Golpeé 2 veces. Y de inmediato respondió también con 2 golpes. Creo que salté muy alto. Nos quedamos parados boquiabiertos. Yo creo. Fue una respuesta directa. No era el crujido natural de la casa. Es como si nos hablara. Luego escuchamos a alguien que caminaba en el pasillo. Y recuerdo que Linda me dijo que había algo detrás de mí. Y se escuchaban los pasos acercarse. Empecé a ponerme nervioso. Y sentí una gran sensación de dolor. Al punto que empecé a llorar. Era una tristeza abrumadora y profunda. Solo puedo describir el sentimiento como lo que un padre debe sentir cuando pierde a un hijo. Después de ser atormentado por apariciones en la casa de su abuela, Michael Warden llamó a la experta paranormal Linda Zimmerman, pero la investigación hizo que la actividad empeorara. Sentía algo ahí que era tan triste, algo tan lleno de pena, que solo quería salir de ahí. El incidente empujó a Michael a estudiar la historia de la casa. La experiencia que Linda y yo tuvimos provocó que mi abuela sacara los papeles para saber quiénes habían sido los dueños previos. Descubrimos que el dueño anterior en 1800 era un caballero llamado Obadiah Howell. Era abogado, era juez suplente, era un miembro importante y bien valorado de la comunidad. Y encontramos su obituario. Y llegué a la parte en donde mencionaban a su único hijo, Bradford Howell, que había muerto muy joven y decía que su padre jamás se había recuperado del trauma. La foto del juez tenía el bigote antiguo. Era el hombre que veíamos en la casa. Era él, el mismo. Desesperada por encontrar paz para la familia, Linda llamó a una psíquica para contactar con el juez finado que acechaba la casa. Juez Obadiah, acude ante nosotros. Juez Obadiah, 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 Obadiah. La psíquica tuvo una conversación sincera con el juez. Y no creo que el juez intentara asustar a nadie, mucho menos a los niños. Solo quería recuperar el amor de su hijo. La psíquica descubrió que el juez Obadiah no era el único que acechaba la casa. Que el poder de la luz y el amor limpie esta casa. La impresión general que tuvo de la casa fue que era algún tipo de punto focal o portal de espíritus. Un portal es una puerta de energía entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Los espíritus pueden usarlo para ir y venir a placer. Encontró muchas energías. Estaba agobiada. Que el poder de la luz y el amor limpie esta casa. La psíquica contactó con los espíritus de la casa y les pidió que se fueran. Creo que lo que hace única a la casa de su abuela es la variedad de espíritus sin precedente y la gran actividad. Hablamos de la 4ª generación de su familia que ha experimentado todo esto. En la vida sabes a lo que te enfrentas. Puedes verlo, percibirlo, lidiar con eso. Con lo paranormal no siempre puedes verlo, no siempre puedes lidiar con ello, porque no sabes. Y creo que eso es lo aterrador. Creo que la respuesta es que siempre podemos quedarnos. A donde quiera que se supone que vayamos, hay una parte de nosotros que se quedará en algún lugar. Después de la limpia, Michael al fin encontró paz. El fantasma del juez Obadiah y los otros espíritus de la casa no volvieron a aparecer jamás.
Los vivos pueden llegar a experimentar algo tan traumático que regresan después de la muerte para revivir ese tormento por la eternidad. A veces no lo hacen para asustar a los vivos, pero en ocasiones esa energía puede tener consecuencias mortales. Historia número 7, Caballos Embrujados, presentada por Michelle. Llegamos en 2001. La propiedad tiene más de 150 años. Hacemos una combinación de rescate de caballos y crianza. También montamos caballos. Tenemos 37 hectáreas. 24 hectáreas de espacio abierto y el resto es bosque. Michelle y Jim se habían enamorado de la propiedad, pero después de mudarse descubrieron que la casa tenía un pasado oscuro. Sabía que los primeros dueños habían quemado el establo sin razón. La siguiente pareja que se mudó, su matrimonio se rompió y terminó en divorcio. Se fueron. La casa siempre ha sido aterradora. Se siente como si algo estuviera ahí. Se siente como si estuviera maldita y nada puede salir bien ahí. De pronto, y yo le quitaba la batería pensando que había un corto. Sucesos extraños se propagaron por la casa. Mi hija pasó por una habitación y vio que alguien dormía en la cama. Pensó que era un amigo que había llegado sin saberlo ella. Y cuando su novio bajó por café, ella le preguntó que quién se había quedado, pero él le dijo que nadie. Ella volvió a la habitación y no había nadie ahí. En el granero, las cosas eran incluso más escalofriantes. Esa electricidad estática, suficiente para erizarte los vellos del brazo y estremecerte, es lo que se sentía dentro del establo. Los caballos sentían una presencia. Hasta los caballos parecían asustados. Teníamos problemas con los caballos. Se enfermaban. Durante un año, muchos caballos murieron por cólicos. Pensamos que había veneno en la propiedad o algo similar. Le preguntamos al veterinario que qué pasaba, y él, que es muy religioso, dijo: tienen que rezarle a Dios porque este lugar está maldito. Hasta mi hija decía: el lugar está embrujado, véndelo y vámonos. Teníamos el presentimiento de que nada de lo que hiciéramos ahí saldría bien. Sorprendidos por las pérdidas y desesperados por respuestas, solo encontraron más preguntas. Le llamé a Jim y le dije: hay alguien en el jardín.
Nos quedamos mirando. Parecía una linterna, una sola luz. Y de pronto la luz se apagó. Los niños se pusieron nerviosos, todos lo estábamos en ese momento. Fuimos con linternas a ver. De pronto vi que alguien estaba a mi lado. Giré y no había nadie. Es muy aterrador porque no sabes si es alguien invadiendo o si es algo más. Cuando se trata de algo que no se puede explicar, ese miedo es mucho más aterrador que cualquier otro que tengas que encarar. La linterna extraña fue un misterio hasta que Michelle y Jim hablaron con su vecino granjero. Nos contó sobre la linterna. Hace 100 años, en los límites de la propiedad, al fondo de las 40 hectáreas, había una casa. Lo que pasó fue que los primeros dueños necesitaban algo de la tienda. Y la tienda estaba lejos, así que habrían tenido que montar a caballo o caminar hasta allá, y como el recorrido era largo, esta mujer se llevó una linterna. Y cuando volvió a casa descubrió que se incendiaba y se volvió un poco loca. La encontraron muerta después de un mes en la propiedad. Es la mujer de la linterna y sigue caminando desde donde estaba su casa hacia la tienda. Y por eso vemos la linterna. Las energías traumáticas pueden atraparse en el tiempo como una huella. Si su familia murió en un incendio, ella podría pensar que siguen ahí. Podría estar detrás de ellos o esperando encontrarlos. Los eventos traumáticos, en definitiva, pueden atar a un espíritu a un lugar. Al darse cuenta de que la mujer de la linterna podría haber estado acechando su propiedad, les aterró lo que pudieran perder después. James era un caballo excelente. Tenía casi 3 años cuando lo compramos. Era un caballo excepcional, los niños lo amaban. Era muy gentil. Era tranquilo, pero en ciertos lugares del establo enloquecía, no le gustaba estar ahí. Y algo lo asustó. Caminaba, golpeaba las paredes, quería salir, algo le molestaba, presintió algo. Cuando un caballo ve o escucha algo que no le gusta, ves el miedo en sus ojos. Entendimos que no quería estar ahí. Creo que todos los animales son sensibles a las actividades paranormales. Ellos pueden ver frecuencias más altas, pueden sentir vibraciones más altas que nosotros. Llegó una tormenta. Había mucho viento, mucha lluvia y truenos. Asustado, el caballo escapó del establo y se dirigió a un campo cercano. Tenía miedo, como si lo persiguieran. Saltó la cerca. Herido, el caballo siguió corriendo. El caballo lo encontré tumbado de lado y... Fue a parar a donde un árbol se había roto y lo empaló, corrió hacia él y fue horrible. Fue el catalizador, esa fue la última señal. Quería vender la propiedad e irme. Quería salir de ahí. Ya no podía más. Fue después de eso que el grupo de médiums y psíquicos vinieron.
Michelle y Jim pidieron la ayuda de la investigadora paranormal Katie Mabin y su equipo. Hicimos la investigación inicial del lugar y conocíamos las historias de las linternas. Usamos las cámaras, usamos los medidores K2 y el medidor FEM que registra los campos electromagnéticos. Hubo altos registros de frecuencias electromagnéticas cuando salimos a hacer contacto con la mujer de la linterna. Cuando Paul y yo intentamos comunicarnos con la mujer de la linterna, vimos una linterna frente a nosotros. Y en un punto pudimos ver las hojas de la hierba y el pasto moverse, cuando nada a su alrededor se movía. No tenía explicación lógica para eso. En ese punto, el medium empezó a conectarse con quien creemos que es Jane, la mujer de la linterna. Intentamos convencerla de que era momento de irse. Me sentí muy abrumada y empecé a llorar sin razón. Sentí una cierta presión envolviéndome por completo. La mejor forma de describirla es como si te succionaran bajo el agua. Hay presión en todas partes y rompí en llanto. Después de que el medium le ayudara a cruzar a la mujer de la linterna, se sintió un peso menos, ya no había tanta presión. No volvimos a tener problemas con la mujer de la linterna. Todas las cosas horribles que pasaron, caballos heridos, caballos muertos, todo eso se detuvo. Definitivamente creo que las cosas cambiaron aquí. Me asustó porque no era una presencia normal. Debió ser algo muy malo para que tantas cosas malas pasaran todo el tiempo. No era una presencia buena. Y no sé si antes creía en las presencias malas, pero ahora estoy segura. El demonio de Suki Delaware, historia 19, presentada por Suki. Mi esposo y yo estábamos recién casados. Y encontré un lindo apartamento. Todo sobre el apartamento era encantador. Por ese precio era muy grande. Estaba en un edificio antiguo de 1905, creo. Era atractivo. Y cuando nos mudábamos, vimos a un niño en su bicicleta. Se detuvo y preguntó, ¿se mudan a esa casa? Dijimos que sí. Sí, vamos Y llegando. dijo, lo lamentarán. Nos miró a los ojos y dijo, lo lamentarán. Y se fue. Nos quedamos sorprendidos, sin saber qué significaba, pero se sintió como una predicción del futuro. Dos semanas después de la mudanza, estaba lavando la vajilla y guardaba cosas. Aún teníamos cajas por toda la casa. Y de pronto escuché un ruido detrás de mí, en las cajas. Como si fuera un ratón o algo dentro de la caja. Pero no vi nada. Seguí lavando los platos. Me repetía, ¿lo imaginaste?
Pero entre más platos lavaba, más ruido escuchaba. Me di la vuelta y la miré. Vi la caja abierta, así. Se cerraba completamente frente a mí. Eso no es posible. No es posible que una caja se cierre por sí sola, completamente. Entonces sentí que había algo malo en esa casa. Creí, no sé, bueno, no estaba ahí y tal vez solo estaba loca. Esa no fue la última cosa extraña que le pasó a Suki, y la siguiente fue mucho más peligrosa. Unas semanas después veía televisión y empecé a percibir un olor a perfume a mi alrededor, así que me congelé y me reincorporé. Miré en la habitación, pero claro, no vi nada. Algunas personas pueden oler cosas en sus casas, como perfumes, cigarros o algo que normalmente no está en sus casas, lo que indica la presencia de un espíritu o energía negativa atrapada en esa ubicación. Al estar sentada ahí, sentí unas manos en mi cuello y apretaban mi cuello. Me levanté del sofá y grité, ¡basta! Quien seas, basta. Lo sentí como una presencia humana. Me paralicé. Estaba muerta de miedo, estaba asustada. Y cuando giré no vi a nadie ahí. Creí que enloquecía. Me decía conforme el tiempo que sentía una presencia. Cada vez que estaba en la ducha o en el baño, en especial cuando me desvestía, sentía como si alguien me observara. Primero miraba por la ventana para ver si había alguien en la calle vigilando, pero no había nadie. Algo que repetía es que cuando se duchaba sentía que un hombre la estaba mirando. Estaba en la ducha y sentí que la temperatura del baño bajaba. Y pensé en algo muy lógico. Quizá la ventana se abrió un poco, pero estaba cerrada. Y de pronto, la cortina del baño se movía sola. Eso me sorprendió. No puede ser. Y después vi la sombra de una mano sobre la cortina de baño que se acercaba. ¡Ay, por Dios! Ya regresamos con... Suki Eleuterio experimentaba cosas extrañas en su nuevo hogar. Pero entonces, la actividad dio un giro aterrador. Estaba en la ducha y vi la sombra de una mano sobre la cortina de baño que se acercaba. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! Luego sentí que algo tocó mi cabello. Mi cabello se movía por sí solo. Eso no es posible, que el cabello se mueva solo. Jamás había visto algo así en mi vida. Estaba aterrada y corrí lo más rápido que pude. Después de eso llamé a mi esposo y me calmó. Me dijo que estaba fantaseando, que todo estaba en mi cabeza. Pero Rob no permaneció escéptico por mucho tiempo. Yo empecé a sentir
una energía muy negativa y empecé a ver cosas que me decían, ok, vivir ahí será incómodo. Había una habitación vacía y vio que la manija se abría por sí sola. Y eran puertas viejas y pesadas. No podía ser solo un poco de viento. Se necesitaba esfuerzo para girar la perilla y abrir la puerta. Esa puerta se abría por completo todo el tiempo. Mientras nosotros veíamos televisión, solo hacía... Y no había nadie más. Fue cuando él pensó, bueno, Suki tenía razón. Hay algo en la casa y son fantasmas. No había ninguna duda de eso. Pronto, también Rob sería víctima de los escalofriantes ataques nocturnos. A veces Rob despertaba por la noche gritándole a algo o a alguien. ¡Por Dios, Rob! Decía, este espíritu enojado quiere matarme. ¡Ayúdame! Tenía estos sueños en los que querían ahorcarme y yo luchaba. Es como si quisiera detener tu energía, como queriendo detener tu vida. Fue cuando me empecé a dar cuenta de que lo que fuera no era un espíritu o un fantasma normal, era algo muy malo, demoníaco y oscuro. Muy pronto, Suki experimentó un aumento en la actividad. Un día estaba en mi habitación, me arreglaba para el trabajo. Y entonces vi pasar algo. Pensé que era algo extraño porque no había nadie conmigo. Salí al pasillo. Y en el pasillo vi a una mujer vestida de blanco, toda de blanco. Caminaba muy despacio, casi como si flotara en el aire. Y al llegar al final del corredor, ella solo desapareció. Se evaporó en la nada. Esa fue la primera cosa que vi físicamente con mis ojos. Alguien en mi casa que no debía estar ahí. Semanas después estaba con mis vecinos en el jardín, tomábamos cervezas en su pórtico y empezaron a contarnos la historia de la casa. Se había registrado una tasa alta de homicidios en el estado de Delaware. Justo en el cuello, sangre por todas partes. Y la mujer que vivió ahí en nuestro apartamento estaba ahí cuando la mataron. Ya había escuchado del caso. Fue un caso famoso. Busqué en la computadora una foto de la mujer y en cuanto la vi, supe que el fantasma que había visto era la mujer que habían matado. Qué triste en la historia. El terror no se olvidará. Estaba viendo un documental sobre ese caso y al verlo sentí algo detrás de mí y mi cabello se movió. Aún no hay sospechosos. Al voltear, la vi atravesar la pared al mismo espíritu, a la misma mujer de blanco. Y parecía que miraba el documental conmigo, mientras que yo veía lo que le había pasado. Es un caso fatídico. Y fue cuando me puse muy triste, lloré y sentí su dolor. Supe que la vida que tuvo le fue arrancada de forma trágica y murió casi a la misma edad que yo tenía. Así que sentí la conexión. Yo vivía la vida que ella no había podido vivir. Cuando las personas mueren de forma trágica, puede ser tan rápido que no saben que han muerto. Es posible que un espíritu se entere de que está muerto por los medios
o por escuchar una conversación de los vivos sobre su muerte. Un espíritu que se entera de que está muerto puede reaccionar con violencia a esa noticia. Y ella estaba enojada y hostil. Esos incidentes se repetían y nos hartamos de todo eso. Sookie y Rob tuvieron esperanzas en que al conocer la historia de la casa, el acecho se haría más llevadero. Se equivocaron. Un día en particular, cuando su madre nos acompañó a cenar, la electricidad empezó a jugar con nosotros. Oh, por Dios, se fue la luz. Sí. No creo que sea nada. Tal vez un fusible. Ya regresó. No sé qué pasó. Sí. Oh. Y dije jugar porque por momentos la luz se iba y de pronto de la nada la luz regresaba. La electricidad en el apartamento palpitaba. Se encendía, luego se atenuaba y se sentía cuando empezaba a perder la conductividad. Y hacía un ruido, sonaba... Luego... Se sentía como si hubiera una entidad eléctrica en esa habitación, que no solo observaba, sino que no estaba nada feliz. Era pura maldad concentrada. La ventana frente a su madre se rompió desde dentro y los vidrios llenaron la habitación. Y solo nos quedamos viendo, sorprendidos. Intentamos descubrir cómo es que la ventana había reventado así, pero no había explicación lógica. ¡Ay, por Dios! Ese fue el límite para nosotros y decidimos con mucha determinación salir de esa casa. Acordamos que nos iríamos esa noche. ¡Por Dios! Pero los dos estábamos fuera de control. ¡Por Dios, está aquí! ¿Ya estás listo? Por favor, sí, vámonos. Ya vámonos. Llenamos el auto con todas las cosas, todo lo que pudimos. Y recuerdo alejarnos de la casa, mirándola por última vez y pensando, jamás regresaré aquí. Estoy tan feliz de irme de aquí. En la carretera sentí que se me quitaba un peso de encima. Fue tan liberador salir de ahí. Fue una de las experiencias más escalofriantes de mi vida. No puedo imaginar volver a vivirlo. Doblado en SD.